Parece que está difícil, ¿eh? Buen día, doctor. Buen día. Prendan sus cámaras, porque así les veo.
Buen día, Buen día, profesor. doctor Carlos Arce, ¿cómo está? Buen día a todos, ¿cómo le va? Muy bien. Cuando vos disponga, hacia tu estilo directo al grano, sí. Te Sí, escuchamos profesor. atentamente. Perfecto, profesor, perfecto. Acá voy a compartir ya mi pantalla. Buenos días a todos nuevamente. Muchas gracias, profesor, por la invitación. Hoy vamos a tener la sesión distribuida en dos partes. La primera parte donde vamos a estar hablando de cáncer de pulmón y la segunda parte donde vamos a tocar el tema de tumores del mediastino. Entonces, vamos a iniciar con la sesión de cáncer de pulmón. Voy a darle compartir pantalla completa para que puedan verlo. Ok. Creo que ahí están viendo ya ustedes mi pantalla. Si me confirman, por favor, ¿la ven completo? Sí, Sí, ya se ve, perfecto. doctor. Perfecto. Excelente. Perfecto. Este es el tema central de siempre el módulo de tórax, ¿verdad? Es imposible hablar de patología torácica sin centrarnos en lo que es el cáncer de pulmón. Y a mí me gusta siempre recordar usando esta diapositiva que realmente era un slide, si el profesor recordará los famosos slides de la época de antaño, ¿verdad? Que yo lo terminé digitalizando, el slide hecho por mi mentor, en el cual recordaba que todo nódulo pulmonar debe ser considerado cáncer hasta demostrar lo contrario. Toda mancha en el pulmón, toda imagen radiopaca en el pulmón es cáncer hasta demostrar lo contrario. En aquella época se decía sobre todo en los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo siguen persistiendo clásicamente en los fumadores, pero en la actualidad ya todos somos parte del grupo de riesgo. Como ustedes verán, el cáncer de pulmón también puede afectar a personas que no fuman. Algunos números que tenemos que necesariamente conocer debido a que estas estadísticas son mundiales. Esta patología tiene lastimosamente una predominancia mundial. El cáncer es el cáncer más frecuente en el mundo, ¿sí? A nivel mundial, el cáncer de pulmón más frecuente en el mundo. Casi 13% de los cánceres diagnosticados de nuevo y casi el 18% de las personas que fallecen por año son debido a esta patología. Si nosotros hacemos unos números brutos, vamos a decir que cada año más o menos se diagnostica más de 1 millón de casos nuevos y cada año mueren más de 1 millón de personas en el mundo, ¿sí? Sigue siendo una patología que predomina en los varones, relación 2:7, y estas estadísticas son un poco más actuales. Esta es la estadística del 2018, en el cual ustedes ven el mapa mundi, en el cual pueden ver la causa de muerte a nivel mundial. Y si se fijan, casi todo es celeste, ¿sí? Casi todo es cáncer de pulmón, fíjense. Ahora vamos a hacer una pequeña comparación entre las estadísticas mundiales y nuestra propia casuística acá en Paraguay gracias a los datos extraídos de la Globocan en el año 2020. Si ustedes se fijan, comparado a la izquierda, nivel mundial, y a la derecha, Paraguay, este es un gráfico donde mezclan ambos sexos y todas las edades, ¿sí? Y si se fijan, pulmón, que está en color celeste, ocupa un lugar predominante. Ahora vayamos netamente a lo que es varones, una comparación mundial versus Paraguay, y se darán cuenta que el cáncer de pulmón es el que lleva la delantera. En mujeres la casuística es un poco diferente, porque a nivel mundial el cáncer de mama es el más frecuente, pero el pulmón está ahí nomás, en tercer lugar.
Y a nivel Paraguay, bueno, no somos tampoco la excepción. Esta patología ocurre generalmente en personas entre los 40 y 70 años, ¿sí? Un pico de incidencia en la quinta década de la vida. Es muy raro en pacientes jóvenes. Lastimosamente, una vez diagnosticado el cáncer de pulmón, a pesar de todos los avances tecnológicos en materia de diagnóstico y también de tratamiento, el pronóstico suele ser un poco sombrío, con tasa de supervivencias bajas. Esta imagen es muy interesante para que ustedes puedan entender lo que es un nódulo pulmonar. Las células normales van a sufrir procesos de transformación y después de eso procesos de duplicación. Esas células ya tumorales se van a terminar duplicando. Y si ustedes se fijan acá en donde estamos hablando de 1 billón de células, que son alrededor de 30 periodos de duplicación, recién en ese punto nosotros vamos a hacerlo visible a través de una radiografía. Entonces, imagínense la cantidad de células que ya tiene, células tumorales, ya tiene el paciente en el momento del descubrimiento a través de un chequeo radiológico. Y por supuesto, no hay que olvidar al asesino, como le llamamos, ¿verdad? Al agente causal de todo este problema, que sabemos perfectamente existen estudios, múltiples estudios, que avalan la relación causa-efecto entre el hábito de fumar y el desarrollo de patología neoplásica en el cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es una de los posibles efectos de fumar, ¿sí? El que fuma tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón. Si hoy, luego de esta charla, aquellas personas que están detrás de las pantallas dejan de fumar, aproximadamente deben pasar unos 10 años para que el riesgo se iguale a personas que nunca han fumado. Y si siguen fumando y tienen la suerte de que no le agarre cáncer de pulmón, y bueno, tienen que saber que el cigarrillo también puede producir otros tipos de neoplasias, en los labios, en la lengua, en la región orofaríngea, en el esófago, el páncreas y el riñón y otras zonas. Clásicamente el concepto era: yo fumo, yo tengo mayor posibilidad de tener cáncer de pulmón. Eso es el famoso fumador activo, aquella persona que compra su cigarrillo, prende y fuma. Pero surge otro concepto que es el de fumador pasivo, ¿sí? Más de una oportunidad hemos nosotros asistido a algún ambiente tipo discoteca, pub, lugar cerrado, donde existe mucha contaminación por el humo del cigarrillo. O de repente hemos tenido la incómoda situación en la cual nos dicen personas que están alrededor nuestro: ¿puedo fumar? ¿Te incomoda? Y nosotros gentilmente decimos: sí, no hay problema. Nuestra respuesta después de esta charla debería ser: sí, me incomoda, ¿sí? Debe haber un espacio libre de cigarrillo, libre de humo, como en algunos otros países está determinado, y acá en nuestro país también en ciertos lugares, pero muy poco respetados. El fumador pasivo también puede ser una persona que pueda desarrollar cáncer de pulmón. Mozos, disc jockey, bartender, en fin, diversas personas que trabajan en esos ambientes insalubres. Ya entrando más en nuestro tema el día de hoy, cuando hablamos de cáncer de pulmón, necesariamente debemos recordar la clasificación de esta patología. Y la clasificación es muy sencilla. El cáncer de pulmón se divide en dos grandes grupos: el cáncer de pulmón
no células pequeñas, por un lado, y en el otro extremo, el cáncer de pulmón a células pequeñas. Como ustedes verán en esta diapositiva, el cáncer de pulmón no células pequeñas es el que lleva la mayor cantidad de casos. Dentro de ese grupo, que equivale más o menos a un 80% de los pacientes, encuentran tres grupos más importantes, ¿sí? El carcinoma escamoso, también conocido como el epidermoide, el adenocarcinoma y el carcinoma de células grandes. Esos tres son los que más frecuentemente vamos a encontrar dentro del cáncer de pulmón no células pequeñas. Existen otros tipos, por supuesto, pero estoy mencionando los más frecuentes. Dentro del cáncer de pulmón de células pequeñas, que es la minoría, ¿sí? Existen tumores justamente de células redondeadas, eosinofílicas, que aparecen en su clasificación. Si nosotros ponemos todos en una balanza, ¿sí? Ponemos todo dentro de una bolsa común y vamos a tener que el más frecuente de los tipos histológicos van a ser el de no células pequeñas. Y dentro del no células pequeñas, los que están haciendo competencia entre el primero y segundo lugar, justamente son el escamoso y el adenocarcinoma. En la década de los 60 y 70 y parte de los 80 incluso, la década industrial, ustedes recordarán que, bueno, se desarrollaron muchas industrias y, bueno, los obreros, constructores y demás, la mayoría eran varones y tenían el hábito de fumar como grandes trenes a leña de la época. Entonces, la mayoría de esos pacientes que desarrollaba cáncer de pulmón lo hacía de la variedad escamosa. Actualmente existen muchos pacientes que tienen cáncer de pulmón que no están relacionados al hábito de tabaco. Entonces desarrollan el tipo del adenocarcinoma. Entonces, nuestro número uno sigue siendo discutido dependiendo qué grupo de pacientes son los que están siendo estudiados. Dependiendo del estudio, puede ser un epidermoide o escamoso o puede ser un adenocarcinoma. Son los dos que se están peleando el número uno. El cáncer de pulmón tiene sitios específicos de metástasis, pues generalmente del pulmón va a pasar a los ganglios. Los ganglios en el tórax están ubicados a nivel del hilio pulmonar, al nivel del mediastino y ya fuera del tórax, generalmente en la región supraclavicular. Ese cáncer de pulmón puede invadir también, ¿por qué no?, a el mismo pulmón o al pulmón del lado contralateral. Puede ir al sistema nervioso central, puede ir al hígado, puede ir a los huesos y puede ir incluso a las glándulas suprarrenales. Esas son las zonas más frecuentes de sitios de metástasis del cáncer de pulmón. Generalmente esta diapositiva es muy interesante porque nos permite agrupar en un solo lugar las diferentes características clínicas que puede presentar un paciente con cáncer de pulmón y que tienen una base patológica que explica eso. Por ejemplo, un paciente que consulta por una neumonía, atelectasia o incluso un acceso de un lóbulo pulmonar, ¿sí? Y que se repite en el tiempo, una neumonía, por ejemplo, en el lóbulo inferior derecho y que 2 meses o 3 meses después repite en el mismo lóbulo, entonces
nos tiene que hacer pensar en que hay una obstrucción de la vía aérea por un pequeño tumor, ¿sí? La clásica recomendación es 2 episodios de neumonía en el mismo lóbulo pulmonar es indicación de una fibroecoscopía para descartar que no haya una lesión tumoral en ese bronquio. El paciente puede tener también derrame pleural. Hemos hablado la clase anterior, generalmente debido a una invasión pleural. El paciente también puede tener ronquera. De repente está hablando de esta manera. El paciente tiene una disfonía causada por invasión del nervio laríngeo inferior o recurrente. Puede haber trastornos en la deglución, como la disfagia por invasión esofágica. Puede haber cierto grado de dificultad respiratoria causada por una parálisis diafragmática por invasión del nervio frénico, dolores a nivel de los huesos, incluso a nivel de la costilla por invasión, por metástasis de esos huesos. Puede haber un síndrome de la vena cava superior, caracterizado por un edema de la cara, cuello y parte superior del tórax, ¿sí? Un edema con cambio de coloración y con desarrollo de circulación colateral, causada por una compresión de la vena cava superior por esa tumoración y que desarrolla justamente un obstáculo al retorno venoso del miembro superior y de la cabeza y del cuello. O otras veces tener un síndrome de Clauber-Bernard-Horner, ¿sí? Caracterizado por miosis, enostalmomo y ptosis palpebral. Cuando ocurre eso, estamos ante la sospecha de que el primer ganglio de la cadena simpática torácica, el ganglio estrellado, está invadido. Y ya en otras situaciones mucho más avanzadas puede el paciente presentar signos de pericarditis o incluso de derrame pericárdico que llega al taponamiento en casos de afectación pericárdica. Necesariamente, como habíamos hablado en la sesión anterior, debemos recurrir a imágenes, ¿sí? Y debemos recurrir a estudios endoscópicos, ¿sí? Las imágenes habíamos hablado ya la semana pasada. Tenemos la radiografía de tórax, tenemos la tomografía de tórax, y acá cuando hablamos de neoplasia pulmonar, tenemos que meter un estudio mucho más específico en materia oncológica. El estudio que le estoy mostrando acá es lo que se llama el PET scan. El PET scan o tomografía de emisión por positrones es un estudio imagenológico en el cual se combina la tomografía con la administración de un producto marcado que se introduce por vía endovenosa. Ese producto marcado está compuesto por glucosa, de manera tal que un nódulo pulmonar que ustedes están viendo en la parte inferior, que se ve perfectamente en la tomografía y en esa imagen blanquecina, radiodensa que está ahí. Entonces, ese nódulo, en caso de que sea tumoral, ¿sí? Va a captar el contraste que acabamos de colocar en el paciente. Y como es glucosa marcada, entonces esa captación hace que es producto de que las células tumorales tienen un mayor metabolismo que las células normales. Entonces, al captar, este producto de contraste va a terminar fijándose en esa lesión, y vamos a ver en la sesión de imágenes que está en la parte superior, vamos a ver cómo que esa lesión brilla. Esa es la que están marcadas con la flecha verde. Entonces, estas lesiones nosotros decimos fijan al PET scan. Ojo, las lesiones que fijan dentro del contexto deben ser analizadas, ¿sí? Y nuestra primera sospecha, por supuesto, es hacia una patología tumoral.
Pero una patología infecciosa, inflamatoria, también tiene un aumento del metabolismo y también pueden fijar. Entonces, es una causa de, las lesiones inflamatorias pueden ser una causa de error utilizando este estudio. A la hora de decidir, una vez hecho el diagnóstico de cáncer de pulmón por los medios imagenológicos, ¿sí? Que vimos la radiografía, la tomografía, mencionamos a la fibrobroncoscopía para biopsia de lesiones endobronquiales, una vez hecho el diagnóstico, antes de decidir la conducta terapéutica, nosotros tenemos que realizar la estadificación. Y para realizar la estadificación hablamos del famoso TNM. En tórax estamos en la clasificación TNM, que es la octava, que les muestro acá. T, tamaño del tumor. N, presencia de ganglios positivos. Y M, presencia de metástasis, ¿sí? Esa octava edición nos permite clasificar por estadios y tratar de definir la conducta quirúrgica, ¿sí? La conducta terapéutica, mejor dicho, ¿sí? En el cáncer de pulmón tenemos 3 tipos de tratamientos, que son los que tenemos que nosotros tratar de determinar cuál tratamiento se va a hacer en el paciente. Ese trípode de tratamiento se basa en la cirugía, en la quimioterapia y en la radioterapia. Entonces, nosotros tenemos que decidir, por ejemplo, si es una cirugía el caso. Entonces, para poder operar ese paciente, tenemos que saber si ese tumor se puede extirpar en su totalidad, ¿sí? Ese es un término que se llama resecabilidad. Entonces, ese paciente tenemos que saber el tamaño del tumor, dónde está extendido y saber cómo está el estado funcional respiratorio previo de ese paciente. Muy importante, nosotros vamos a trabajar sobre el pulmón y por más que el tumor sea extirpable o resecable, ¿sí? El paciente debe estar en condiciones de tolerar el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Debe estar en condiciones de tolerar. Entonces, para poder saber si la función pulmonar respiratoria previa del paciente está a lo óptimo, tenemos varios estudios. Tenemos la gasometría arterial, tenemos la espirometría, ¿sí? Y luego ya tenemos estudios mucho más específicos como la DLCO, que es la capacidad de difusión de monóxido de carbono, y la ventilación perfusión, que ya es un estudio mucho más sofisticado. La idea que les quiero dejar acá es que antes de decidir una cirugía debemos saber si el paciente está en condiciones respiratorias para poder soportar ese acto quirúrgico, ¿sí? No solamente es soportar la anestesia, como ustedes saben a través de la clasificación ASA, sino que también soportar el postoperatorio con la cantidad de tejido pulmonar que se va a quedar, ¿sí? Tenemos diferentes tipos de imágenes que podemos obtener en pacientes con cáncer de pulmón, ¿sí? Fíjense ahí, les voy a comentar varias imágenes. Por ejemplo, en la imagen A, una clásica tomografía en ventana pulmonar, en el cual se ve un nódulo en el lóbulo superior izquierdo del parenquima pulmonar, redondeado de bordes más o menos difusos, con bordes espiculados parecidos a los rayitos del sol que nosotros solíamos dibujar en preescolar o primer grado. Esta es una lesión típica de neoplasia pulmonar. En este caso resultó ser un adenocarcinoma. En el B tenemos una tomografía de tórax. La tomografía de tórax tiene contraste, por eso vemos que están teñidos la vena cava superior y el
la aorta, es una ventana que se llama mediastinal porque no estamos viendo el parénquima pulmonar, estamos viendo solamente el pulmón negro, y lo que vemos sobre el callado de la aorta es una lesión neoplásica, ¿sí? Una lesión neoplásica en este caso, con íntimo contacto con el callado de la aorta. La tomografía que ustedes ven, perdón, la imagen que ustedes ven en el C y en el D corresponde al mismo paciente. En el C le estoy mostrando una radiografía de tórax, donde lo que vemos rápidamente es un ensanchamiento del mediastino anterior y superior. Y cuando vamos a la tomografía en ventana mediastinal, vamos a ver una enorme masa que está desplazando y comprimiendo la tráquea, ¿sí? Este paciente tenía importante dificultad respiratoria y la biopsia de esta lesión resultó ser un carcinoma escamoso. Tenemos otro tipo de lesiones que podemos ver. La radiografía en el A, donde muestra una enorme lesión en la base pulmonar izquierda, ¿sí? Evidente la imagen radiodensa, pero si ustedes se fijan mejor, del lado derecho van a tener una pequeña lesión en la base pulmonar derecha, redondeada, mucho más pequeña. Entonces, este paciente con una sola radiografía estamos viendo lesiones metastásicas. En la imagen B, ustedes tienen una lesión polilobulada que caracteriza a una lesión ya de gran tamaño en el lóbulo inferior izquierdo. Dijimos que el tratamiento del cáncer de pulmón se basa en 3 pilares: en la cirugía, en la quimioterapia y en la radioterapia, ¿sí? Cuando estamos en clínica quirúrgica, tenemos que hablar de la cirugía. Y cuando hablamos de cirugía a nivel del pulmón, podemos tener varios tipos de cirugías que yo les estoy mostrando ahí esquemáticamente. Podemos hacer una resección de tipo wedge, ¿sí? En el cual, imagínense que ustedes tienen un nódulo y quieren sacar como si fuese un pedazo de pizza, ¿sí? Eso se conoce resección de tipo wedge o resección en cuña. En otras situaciones vamos a sacar el segmento pulmonar, donde está esa lesión. Se conoce como segmentectomía. En otras situaciones necesitamos sacar el lóbulo, sí, el lóbulo donde está esa lesión. Eso se conoce como lobectomía. Y por último, cuando por alguna circunstancia, no tan frecuente actualmente, se necesita sacar todo el pulmón, ¿sí? Todo el pulmón, se conoce con el nombre de neumonectomía. Actualmente, la mejor opción, el tratamiento para el cáncer de pulmón consiste en una lobectomía pulmonar, ¿sí? Porque cada lóbulo se comporta de manera anatómica y funcional de manera independiente de los otros. Entonces, cuando decimos vamos a hacer una cirugía del cáncer de pulmón, estamos pensando primariamente en una lobectomía pulmonar. Claro, eso es para atacar el T. Ahora, para atacar el N, debemos recordar lo que yo les había adelantado anteriormente. Hay que ir a sacar los ganglios que están a nivel del ilio pulmonar y los ganglios que están en el mediastino. Entonces, la técnica quirúrgica estándar para el cáncer de pulmón es una lobectomía pulmonar más vaciamiento de los ganglios del mediastino, ¿sí? Entonces, acá les voy a mostrar una imagen. Este video no es mío, este video me lo prestó el doctor David Smith, un cirujano torácico del Hospital Italiano de Buenos Aires, donde vemos una lesión
ahí en el lóbulo superior derecho, van a ver que esa lesión está amarillita, es decir, fija en el PET scan. Por supuesto, se hace los estudios funcionales respiratorios previos y está en condiciones de una lobectomía. La lobectomía pulmonar puede hacerse utilizando dos vías de abordaje. La vía clásica, que es la toracotomía, es decir, abrir el tórax, ¿sí? O actualmente lo que se está realizando en varios centros quirúrgicos es la lobectomía por cirugía mínimamente invasiva. Y a nivel del tórax, la cirugía mínimamente invasiva se conoce como videotoracoscopía, ¿sí? Videotoracoscopía. Ahí estamos colocando el colega un separador. Ese separador se conoce como separador de Alexis. Evita colocar ese separador grueso que yo le había mostrado en la sesión anterior, que es el fino quieto, ¿sí? Entonces, para hacer la lobectomía, vuelvo a decirles, lobectomía pulmonar, entonces tenemos dos vías de abordaje, la toracotomía o la videotoracoscopía. Dentro en el acto quirúrgico, los pasos son idénticos. Para sacar un lóbulo pulmonar, ¿sí? Recordarán que cada lóbulo pulmonar tiene una arteria, una vena y un bronquio. Lo estoy haciendo de manera esquemática. Entonces, lo que está haciendo acá el colega es disecando los vasos. Ahí ya encontró la vena que va a ese lóbulo, ¿sí? Está disecando. Y para poder ligar esa vena, va a utilizar un instrumental que es la sutura mecánica, ¿sí? Entonces, ya está ligada la vena. En el pulmón, que generalmente hay una vena para el lóbulo y hay 1, 2, 3, 4, un número variable de arterias para cada lóbulo. Entonces se va a ligar todas las arterias que van a ese lóbulo, ¿sí? Luego está el parénquima pulmonar. Y para poder separar el parénquima pulmonar, porque a veces ustedes saben, la cisura, que es la separación, está pegada, no es completa, entonces hay que abrir. Está utilizando suturas mecánicas también, entonces está separando ahí. Y por último, lo que le va a quedar es el bronquio. Toda esta cirugía utiliza instrumentales específicos que ya son más largos y más curvados, ¿sí? Se puede utilizar elementos como las suturas mecánicas y otros elementos como los electrocardiovadores de energía, que son el ligasure o el bisturí armónico, ¿sí? Ahí está sacando el lóbulo pulmonar, ¿sí? Para el T, ¿sí? Y por último, como les dije, hay que hacer el N, es decir, hay que completar la cirugía haciendo el vaciamiento de los ganglios que están a nivel del mediastino, ¿sí? Por supuesto, después de la cirugía se colocan drenajes pleurales para permitir la expansión pulmonar. Dependiendo de los estadios, dijimos, vamos a utilizar cirugía, quimioterapia o radioterapia y sus combinaciones. Esas combinaciones, por supuesto, le dejamos a nuestros colegas oncólogos que tienen que ser un manejo multidisciplinario. Hay situaciones en las cuales a veces la cirugía ya no es más para curar, ¿sí? Ya no es más para curar. ¿Por qué? Y porque fíjense acá en esta imagen, hay derrame pleural. Y el derrame pleural, dijimos la sesión anterior, hay que buscar la causa. Y fíjense acá la causa. Nódulos, enormes nódulos blanquecinos, ¿sí? Algunos más grandes que otros, diferentes tamaños, diferentes localizaciones. Está sobre la pleura parietal, sobre la pleura visceral. Esos nódulos lastimosamente son metastásicos, ¿sí? Entonces, podemos tener esta situación en la cual el derrame pleural es neoplásico y ya la cirugía que se le realiza ya no va a ser para sacar el lóbulo pulmonar, no tiene ningún tipo de sentido, sino que hacer una biopsia
de la pleura parietal y luego de sacar la biopsia, sacar todo el líquido, hacemos un procedimiento que se conoce como pleurodesis. ¿Recuerdan? Hablamos la sesión anterior de pleurodesis, unir la pleura parietal con la pleura visceral, ¿sí? Pero en este caso hacemos la pleurodesis química. Ahora estamos en Londres prácticamente, ¿sí? Ya no se ve más nada. ¿Por qué estamos tirando un talco? Estamos espolvoreando un talco de manera tal que ese producto químico que tiene mucho de silicato logre, una vez que el pulmón se expanda nuevamente, logre hacer una reacción, por eso es química, de manera tal a que se inflame y que se puedan pegar esas dos superficies de la pleura parietal y visceral y lograr la unión. En cirugía torácica es toda una evolución. Nosotros en el 2018 le trajimos al doctor Diego González Rivas, es el creador de la técnica uniportal, en el cual él hizo cirugías en vivo acá en Paraguay en el 2018. Un equipo de cirujanos torácicos se fue a la China, profesor, directamente, ¿sí? La frase está bien acuñada, nos fuimos a la China para poder hacer el curso justamente con el creador de la técnica y en este momento, bueno, estamos teniendo nuestros primeros casos de lobectomía uniportal, ¿verdad? En pacientes paraguayos, ¿sí? Entonces, con esto concluyo la primera parte. Si tiene alguna pregunta, tenemos 2 minutitos para preguntas antes de entrar en el siguiente tópico que es tumores de mediastino. Abro el micrófono para los alumnos. Yo voy a empezar. Me pareció, doctor Arce, con respecto a la fibrobroncoscopía, cuando abordamos imágenes, iba a decir algunas palabras, si nos puede decir en qué momento se utiliza y con qué fin la fibrobroncoscopía. En patología torácica, la fibrobroncoscopía tiene indicaciones muy precisas. Abordando el tema nuestro, que es cáncer de pulmón, ¿sí? Yo les adelanté una situación. Neumonía, 2 episodios de neumonía en el mismo lóbulo nos hacen solicitar una fibrobroncoscopía para descartar que no tenga una obstrucción tumoral en ese bronquio. Otra situación, por ejemplo, es un paciente que consulta por hemóptisis, ¿sí? Entonces, ese paciente con hemóptisis debe ir a una fibrobroncoscopía porque puede que haya una lesión endobronquial que esté sangrando. Otra situación, por ejemplo, son los hallazgos radiológicos de tumores que están, nosotros le decimos centrales, es decir, hacia el mediastino. Entonces, ese tipo de tumores requieren una fibrobroncoscopía para ver lesiones endobronquiales que aún no están produciendo algún tipo de sintomatología, ¿sí? Esas son las indicaciones sin discusión, profesor. Actualmente, la idea que se propugna mundialmente es que todo paciente, no importa de qué cirugía pulmonar se va a hacer, pero todo paciente debe tener una fibrobroncoscopía previa, profesor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Buenos días. Con respecto a la clase pasada nos quedó un poquitito de duda con respecto al sitio de punción para una toracocentesis. Sí, es que podría volver a repetirnos, por favor. No, voy a darle la palabra a Fabricio. Fabricio Sousa, responderle a tu compañero. Ok, Fabricio. Vamos a ver otro. Hola, Giovanna. doctor, buen día. Fabricio, ¿dónde se Oi. hace? La toracocentesis, Sí, responderle a tu compañero. a partir del quinto espacio intercostal Aplazado. lateral. Aplazado. Giovanna San Pablo. A partir del segundo. Aplazada. Erika. Séptimo espacio intercostal, doctor. Línea axilar posterior. Muy bien. No sé quién fue. Alexis, ¿Dónde doctor. vi? Torres. ¿Quién?
Alexis Torres. Alexi, 5 Alexi, excelente. Toracocentesis, sacar líquido, ¿sí? Toracocentesis, séptimo espacio intercostal, línea axilar posterior. Muy bien. Excelente. Voy a pasar al siguiente tópico, profesor, si no, no llegamos. Si no, no llegamos en tiempo, ¿sí? Adelante. Entonces, ahí les voy a compartir nuevamente mi pantalla. Ah, ya estamos locos en compartir, no saqué lo ese. Voy a agrandar nomás entonces. Ahí está. Entonces, el siguiente tópico es tumores del mediastino. Y para poder entender lo que es el mediastino, ustedes van a recordar. Permiso. Se quedó en la diapositiva pasada, no se cambió. No cambió. Espera que vamos a sacar entonces. Eso quiere decir que hay que salir y volver a entrar. Un ratito. ¿Ahí? Ahora sí, doctor. Excelente. Muchas gracias por el aviso. Entonces, para poder saber lo que es el mediastino y su patología, tenemos que ubicarnos, tenemos que recordar. Y el mediastino es el espacio que está entre ambos pulmones. Más fácil, imposible. Entonces, todo lo que queda en el medio es el mediastino. Se divide en mediastino anterior, medio y posterior, arbitrariamente por una línea que nuestro límite es la tráquea. Todo lo que está por delante de la tráquea es mediastino anterior, lo que está por detrás de la tráquea es mediastino posterior y lo que está a nivel de la tráquea es el mediastino medio, ¿sí? ¿Y para qué sabemos eso? Y porque los tumores de mediastino siguen esa misma clasificación, ¿sí? Entonces, tumores mediastino anterior, medio y posterior. Clásicamente el mediastino anterior tenemos las 4T, los tumores de las 4T. Vamos a ver enseguida qué es. A nivel del mediastino medio tenemos los quistes y en el mediastino posterior los tumores neurogénicos. Los más frecuentes, por supuesto, están a nivel del mediastino anterior, llevan la mayoría de los casos, ¿sí? Entonces, ¿qué eran los 4T? Las 4T. Y vamos a tener tumores del timo, ¿sí? Primera T. Tumores de los ganglios, ¿sí? Y cuando hablamos tumores de los ganglios, nos acordamos rápidamente de los linfomas. Vamos a tener la segunda T. La tercera T, vamos a acordarnos de los tumores germinales. Y la última T, vamos a acordarnos de los tumores de tiroides. Claro, porque en algunas situaciones la glándula tiroidea, en vez de crecer llamativamente hacia afuera y parecer un enorme sapo, crecen y se sumergen en el mediastino superior, desarrollando lo que se conoce como bocio sumergido, ¿sí? En el mediastino medio vamos a tener los quistes pericárdicos o quistes broncogénicos. También vamos a tener lesiones de los ganglios. Para nivel del mediastino medio tenemos muchos ganglios. Y en el mediastino posterior tenemos los tumores, dijimos, de origen nervioso. Vamos a ver qué se trata de eso. Muchos de estos tipos de tumores pueden ser descubiertos de manera totalmente asintomática. En cambio, otros pacientes van a tener síntomas, a veces síntomas inespecíficos, dolor torácico, tos, algunos de ellos pérdida de peso, fiebre, otros van a tener ya afectaciones mucho más específicas. Hablamos ya del síndrome de la vena cava superior, no voy a volver a repetir eso, derrame pericárdico, hablamos de lo que es la disfonía, hablamos de la disfagia, disnea, parálisis del nervio frénico, ¿sí? Entonces ya estuvimos hablando en la diapositiva anterior de estas cosas. Entonces, cuando aparecen estos elementos, hay que pensar en la probabilidad de tumores malignos. Y algunos síndromes paraneoplásicos mucho más raros también se pueden presentar, ¿sí? Nuestro diagnóstico se va a basar, por supuesto, en la historia clínica y nuestro examen físico. Recordar
que nosotros necesitamos sí o sí imágenes para poder determinar dónde está el problema. Y de lo simple a lo complejo, siempre vamos a empezar con una radiografía de tórax y luego, cuando encontramos algo anormal, una tomografía de tórax. Recuerden, tomografía de tórax se pide generalmente con contraste, ¿sí? Y de acuerdo a la ubicación, luego vamos a tener la necesidad de realizar algún tipo de biopsia. Fíjense en esta radiografía de tórax, ¿sí? Donde se hace muy evidente una imagen que ocupa gran parte del campo medio e inferior del pulmón derecho, ¿sí? Evidentemente que en esta imagen es una radiografía de tórax anormal. Debemos nosotros solicitar el paso siguiente, es una tomografía de tórax con contraste, ¿sí? Con contraste endovenoso. Acá vemos otra imagen donde lo que rápidamente tienen que ver es esa lesión nodular que está en el mediastino y que está desbordando casi a nivel del callado de la aorta, así que fácilmente se puede confundir. O esta enorme imagen radiográfica en el cual ustedes ven y pueden describir como un enorme ensanchamiento del mediastino. Todas estas imágenes anormales en la radiografía deben automáticamente moverle a ustedes su disco duro interno y solicitar una tomografía de tórax con contraste endovenoso, ¿sí? Fíjense la tomografía, ¿sí? Donde se visualiza la enorme masa a nivel del mediastino. Entonces, una vez que tenemos esa masa, tenemos que pensar en la posibilidad de hacer una biopsia previa, ¿sí? Estas imágenes que ustedes ven ahí, se van a ver que ustedes es accesible algún tipo de biopsia. Pero para poder saber si se hace una biopsia o no, hay que tener más o menos la noción de cuál es el problema. Si el problema es un timoma, en el timoma no hacemos biopsia, ¿sí? Si se puede operar, se opera directamente, ¿sí? Si es una sospecha de un linfoma, claro, el linfoma vamos a tratar de obtener un material a través de una biopsia porque, recuerden, los linfomas no son de tratamiento quirúrgico, se hace quimio y radioterapia, entonces una biopsia previa puede librar al paciente de una cirugía, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos nosotros abordar el mediastino? Podemos abordar a través de de cirugía convencional o de cirugía de videocirugía, ¿sí? Ahora, la cirugía convencional en el mediastino puede ser a través de una esternotomía cuando los tumores están en el mediastino anterior o a través de una toracotomía posterolateral cuando están a nivel del mediastino medio y posterior, ¿sí? Acá les muestro una cirugía donde el paciente está preparado para una esternotomía, ¿sí? Tiene un pequeño rodillo en la espalda para poder levantar un poco más los brazos en posición. Se abre la piel y el celular, por supuesto, encima del esternón. Y como para poder entrar al esternón se tiene que cortar, entonces se utiliza una sierra, esa sierra que ustedes están viendo ahí. Una vez que se corta todo el esternón, ustedes van a tener ya acceso al compartimiento mediastinal anterior, ¿sí? El mediastino anterior tiene hacia arriba, en la parte superior, ¿sí? Generalmente donde asientan los tumores, y en la parte inferior está el corazón. Esta esternotomía es exactamente el mismo abordaje que utilizan nuestros colegas de cirugía cardíaca para la mayoría de sus procedimientos cardíacos, ¿sí? Entonces, en este caso, este es un paciente con un tumor de mediastino anterior, eso que ustedes ven ahí y que va ahí saliendo, ahí ya el dedo está metido, ¿verdad? Para poder resecar. Resultó ser un tumor de timo, ¿sí? La anatomía patológica habló de un
carcinoide tímico, ¿sí? Por supuesto, cuando se ingresa al mediastino puede requerir una o dos drenajes pleurales, ¿sí? Vamos a ir avanzando un poco más porque estamos con poco tiempo. Vamos a dar algunos tópicos de los principales tipos de tumores. El timoma, ¿sí? Tumor más frecuente del mediastino anterosuperior, ¿sí? Los timomas generalmente aparece en adultos jóvenes. Es muy raro que aparezca en niños, ¿sí? Generalmente, cuando hay un tumor en el timo, es muy raro que curse con síntomas de miastenia, ¿sí? Generalmente es muy raro, ¿sí? Para esta edificación se utilizan estos estadios. Estos estadios se llaman estadios de Masaoka y permiten saber qué tipo de tratamiento se va a hacer. Si se va a hacer cirugía o se va a hacer cirugía más radioterapia o no. Yo hace rato les mostré una cirugía del timo en un enorme tumor a través de esternotomía. Acá le voy a mostrar un timoma descubierto de manera casual, de un tamaño aproximadamente de 3 centímetros de diámetro, ¿sí? En el cual se puede hacer la resección de ese tumor tímico a través de videocirugía, ¿sí? Es un procedimiento bastante antiguo, ¿verdad? Esto está digitalizado, esto se grabó en un VHS, ¿sí? Pero se ve bastante bien la lesión, esa lesión redondeada que está a nivel de la celda tímica, como nosotros llamamos, y se está separando del resto de la glándula, ¿sí? Acá lo importante es controlar la hemostasia porque el timo tiene vascularización de las arterias tímicas. Entonces, en este caso se hizo colocación de pequeños clips metálicos de titanio de manera tal a lograr la hemostasia y poder realizar la resección completa de esa tumoración, ¿sí? En los timomas, dijimos, no se realiza la punción porque fíjense, este pequeño tumor, si nosotros punzamos, estamos rompiendo la cápsula que rodea al timo. Entonces, de un estadio 1 podemos convertir a un estadio 4, ¿sí? Entonces, cuando uno sospecha que es un timo, entonces generalmente no hace la punción previa. Pueden aparecer carcinoides también a nivel del timo, mucho más raros, ¿sí? Los linfomas, recordar, ¿sí? Los tumores de los ganglios linfáticos son también muy frecuentes. Pueden aparecer en el mediastino anterior y también en el mediastino medio. A veces tener masas muy importantes que de repente ya no sabemos dónde empezó el problema. Le vemos como un enorme masas. Cuando sospechamos que se trata de un linfoma, porque por ejemplo tiene una masa mediastinal importante y múltiples adenopatías, por ejemplo en el cuello, en la axila, en la región inguinal, entonces ese paciente probablemente sea un linfoma. Tumores endocrinos, hablamos del bocio sumergido o bocio descendido que puede aparecer, ¿sí? Los tumores de células germinales, ¿sí? Entre ellos, el más frecuentemente que solemos ver son los teratomas. En mediastino medio tenemos los quistes. Dijimos que pueden ser quistes broncogénicos o quistes pericárdicos, ¿sí? Los dos son, por supuesto, los dos son benignos. Lo que suele aparecer es que los quistes broncogénicos pueden crecer y pueden sobreinfectarse. Entonces ahí tener que recurrir a cirugía mucho más rápido. Por último, en el mediastino posterior tenemos los tumores de origen nervioso, llamados tumores neurogénicos. ¿Y de dónde pueden venir? Y pueden venir de los nervios intercostales o de la cadena simpática torácica que está ahí, ¿sí? Neurofibromas, neuroblastomas, neurinomas, ¿sí? Gangliomas. La mayoría en los adultos
son benignos y generalmente no producen síntomas y se detectan de manera casual en radiografías por otro motivo, ¿sí? Cuando aparecen en niños, ojo, porque la mayoría de estos tumores son malignos. Fíjense el caso de esta señora, una señora de 45 años, donde ustedes ven el campo pulmonar izquierdo completamente reducido porque ven una masa hiperdensa a dicho nivel, y si le hacemos el estudio siguiente, que es la tomografía, vamos a darnos cuenta que en la base izquierda del tórax hay una enorme masa, ¿sí? Ahí van a ver ustedes a la izquierda la enorme masa, ¿sí? Y este tipo de tumores es, por supuesto, se reseca. Ahí tienen la pieza operatoria del lado derecho, ¿sí? Tumores neurogénicos. Para concluir, y con eso me ajusto al tiempo, profesor, recordar los tumores de mediastino anterior, ¿sí? Las 4T, tumores del timo, tumores de ganglios linfáticos, teratomas o tumores germinales y los tumores tiroideos, el bocio descendido. A nivel del mediastino medio, los quistes broncogénicos y quistes pleuropericárdicos, ¿sí? Y en el mediastino posterior, los tumores neurogénicos, ¿sí? Más detalles ustedes lo pueden encontrar de toda la sesión que nosotros hemos hablado. Está en el manual de cirugía general, ¿sí? Segunda edición, que está disponible en Ediciones Técnicas Paraguayas, ¿sí? Muchas gracias, profesor. Muchas ¿Preguntas? gracias nuevamente, doctor Carlos Arce. Y lamento un poquito que nuestra concurrencia no sea del 100%, pero estaba siguiendo cómo iban presentándose los estudiantes. Llamativo, doctor Carlos Arce, comparativamente, no sé a tu tiempo, vos sos muy joven, pero a mi tiempo, que cuando se programa para las 7 de la mañana, solamente tenemos una convocatoria de 40-50% del curso. Me estaba fijando, a la media hora se carga un 20% y se estabiliza. Y terminamos con 31 participantes. Hago yo siempre en paralelo esto porque es muy importante la disciplina en esta profesión, y que no puedan los estudiantes cumplir porque se programa para las 7 de la mañana es llamativo y es para reflexión. Doctor Carlos Arce, muchísimas gracias. Yo sé tu tiempo, de modo que te agradecemos en nombre del curso, en nombre de la facultad. Te tenemos este año como profesor invitado, y ojalá que conmigo o sinmigo en las próximas te puedan tener, si es que, vamos a decir, en este curso, siempre apuntando a la calidad, apuntando a mejorar, y va dirigido a los estudiantes. Gracias, doctor Carlos Arce. Muchas gracias, profesor. Me Pasen un buen tengo, día a todos. igual, me tengo que quedar para tomar un ratito Sí, profesor, sin problema. la lista. María Eugenia Alvarenga. Camila. Guadalupe. Junior. Presente, doctor. Pamela. Presente, doctor. Micaela. Presente, doctor. Giovanna. Presente, doctor. Elena. Presente. María José. Presente, doctor. Juan Francisco. Presente, doctor. Emily. Presente. Rafael. Oscar David. Presente, doctor. Fabricio. Presente. Kevin. Karen. Doctor, presente, doctor, acá estoy. Karen. Presente, doctor. Celeste. Presente, doctor. Andrea. Presente, doctor. Dalva. Presente, doctor. María Victoria. Presente, doctor.
Giselle, Erika, Guillermo, María Cecilia, Presente. Dayana, Presente, doctor. Rafael, Presente, doctor. Juan José, Ana Elisa, Presente, doctor. Juan Manuel, Presente, doctor. Jorge Jesús, Presente, doctor. Víctor, Jenny, Matthews, Presente, doctor. María Eugenia, Presente, doctor. Nelia,